Muy buenos días para todos, mi nombre es Germán Marroquín, bienvenidos a esta mañana de Píldoras Apologéticas. Para mí es un placer estar con ustedes cada mañana para compartir un poco de la palabra del Señor y conocer un poco más a profundidad lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Hoy quiero compartir con ustedes algunas condiciones para poder leer la Biblia con éxito. Uno lee la Escritura y no saben cómo leer la Escritura. La Biblia dice que ella es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el fondo del alma, discierne las intenciones y los pensamientos del hombre. Cuando dice que es más cortante que una espada de dos filos, es decir, que corta hacia allá, pero también corta hacia acá. Es decir, que no solo le llega a la persona que está allá, sino que también me llega a mí. Y necesitamos entender la palabra de Dios. Así que yo le voy a dar algunas pautas en esta mañana para que usted sepa cómo debe leer la palabra del Señor. Primero, lo primero que uno debe hacer es orar. Ojalá la Escritura se leyera en horas de la mañana. Generalmente yo tengo la costumbre de levantarme tipo 5 de la mañana, hago mi oración, hago lectura bíblica. Entonces, lo primero que hay que hacer es la oración. Nadie comprenderá bien la Biblia si no ora, si no reza, si no pide al Señor que le ilumine cómo es que debe interpretar, cómo es que debe comprender las Sagradas Escrituras. Así que el primer paso antes de leer las Sagradas Escrituras es orar, es rezar, es pedirle al Señor que nos ilumine qué es lo que nos va a decir la palabra del Señor. Segundo paso, leer la Sagrada Escritura despacio. No podemos leer a las carreras como un libro común y corriente. La Biblia no es un libro común y corriente. Eso es como cuando usted está comiendo algo delicioso. Debemos comer como algo que nos agrada, como algo que nos gusta, como que queremos disfrutarlo. O sea, que hay que masticarlo bien, hay que saborearlo bien. Así que se debe leer con detenimiento, despacio, bien, de tal manera que usted lo pueda digerir, de tal manera que usted pueda saber qué es lo que está leyendo y cómo lo está leyendo. Tercer paso, leer con humildad. Ese es importante. Nadie, decía mi obispo, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, decía, nadie que haya tenido una conversión genuina y no es humilde, no ha tenido conversión. Necesitamos, el tercer paso es leer con humildad, es decir, aceptar que lo que nos está diciendo la palabra del Señor es verdad, que es exactamente lo que ella nos dice. Encontramos el amor de Dios, pero también encontramos las correcciones de Dios. Y esas correcciones de Dios tenemos que aprender a aceptarlas con humildad, con sencillez. Decir como dijo María Santísima, Señor, hágase en mí según tu palabra. No según mi palabra, sino la palabra de Él. Hágase en mí según tu palabra. Entonces necesitamos entender la Biblia. Orar primero. Segundo, leer despacio. Tercero, leer con humildad. Cuarto, no buscar en la Santa Biblia ciencia profana o natural, sino un mensaje espiritual. En esto hay que ser claro. La Santa Biblia no es un libro de historia ordinaria. No es un libro cualquiera que nos va a enseñar cualquier cosa. No, es un libro donde nos va a mostrar la palabra de Dios, la enseñanza de muchos buscan la interpretación científica, una interpretación ideológica. No se debe interpretar de esa forma. En ella encontramos alimento que nos llena el alma, que nos llena el espíritu. Toda transformación ocurre de adentro hacia afuera, no al contrario. Así que cuando yo interpreto la Sagrada Escritura, lo primero que tengo que buscar es un mensaje espiritual, no un mensaje natural, no un mensaje ordinario, no. Tengo que decirle al Señor cuando leamos la Escritura, habla a mi espíritu, habla a mi conciencia, a mi corazón, a mi ser. Entonces vamos a tener un cambio o una transformación eficaz. Quinto, no dejar pasar un día sin leer la Santa Biblia. Mire, la iglesia nos plantea todos los días el Evangelio. Pero qué rico que nosotros no leamos el Evangelio en el WhatsApp, ni en el correo, ni por qué no, sino que cogiéramos la Santa Biblia y leyéramos la palabra de Dios. Que cuando usted esté triste, que cuando usted esté cansado, que cuando usted esté abatido, pueda leer la palabra de Dios. No dejemos pasar un solo día sin leer las Sagradas Escrituras.
necesitamos llenarnos, comprender las Sagradas Escrituras, comprender la palabra de Dios. No podemos dejar pasar por alto un día sin leer la palabra de Dios. Excelente los evangelios que nos plantea la iglesia todos los días, pero qué bueno que los leyéramos en la palabra de Dios, no en el WhatsApp. No es lo mismo, tristemente no es lo mismo. Debemos aprender a leer la Sagrada Escritura en la Biblia, Ojalá usted la tenga a la mano y usted se levante y lo primero que haga es leer la Biblia. Leer las explicaciones o en lo esencial, si no comprende o si no entiende, aprender a buscar en alguien que nos enseñe a entender las Sagradas Escrituras. Para eso es necesario ir a la Eucaristía. Para eso es necesario buscar la asesoría de un sacerdote o de su párroco o de un obispo que le pueda ayudar a entender las Sagradas Escrituras. Pero también hay Biblias que se llaman Biblias de estudios, en las que ellas ofrecen algunas explicaciones donde podemos entender con mayor facilidad las Sagradas Escrituras. Y por último, séptimo, leerla en orden es más fácil para poder entenderla. Usted puede coger desde Génesis hasta Apocalipsis, o puede coger los evangelios desde Mateo hasta Apocalipsis, o puede coger desde Génesis hasta el último de los libros del Antiguo Testamento. Puedes leer los libros sapiensales primero, después leer los libros poéticos después, puedes leer los libros históricos. La idea es que coja por bloques para que puedas entender la temática de las Sagradas Escrituras. Ojalá tengamos en cuenta esos 7 pasos: orar, leer despacio, leer con humildad, no buscar en la Santa Biblia ciencia o parte científica o natural. Quinto, no dejar pasar de leer la Biblia un solo día, leer las explicaciones o buscar a alguien que nos explique, y leerla en orden o por grupos es mucho más fácil. Mi nombre es Germán Marroquín, esto se llama Píldoras Apologéticas. Tengan ustedes un muy buen día.